sintiéndose vulnerable a cada paso de vuelta a casa. Porque gastar parecía un riesgo y el riesgo parecía un fracaso, hizo un trato discreto con un barbero cercano para cargar las lámparas durante el día, ayudándole a cerrar la tienda por la noche a cambio. Y aunque el trato era pequeño, sintió que avanzaba por primera vez en mucho tiempo. Esa semana, durante otro apagón, Ethan fue puerta por las calles en penumbra, con voz baja e insegura, ofreciendo luz y carga para los teléfonos por un precio pequeño. Algunas puertas se mantuvieron cerradas. Algunas personas le miraban con desconfianza, pero otras aceptaron, cansadas de la oscuridad y el silencio, y esa primera noche ganó solo un poco. Sin embargo, se sentía diferente al dinero del sobre, porque este dinero volvía con un propósito y con esperanza en lugar de miedo. Así que lo anotó todo cuidadosamente en una libreta, enseñándole a Mia cada cifra, cada gasto y cada pequeña ganancia. Y por primera vez, el dinero ya no era un secreto entre ellos. Semana a semana, añadió otra lámpara, luego una batería externa, aprendiendo poco a poco y a veces con dolor qué funcionaba y qué no. Leo también empezó a ayudar, escribiendo nombres y horarios con letras muy cuidadas, orgulloso de sentirse útil, orgulloso de sentirse incluido. Su hogar cambió de formas silenciosas que los de afuera nunca notarían. Las comidas eran más tranquilas, las voces más suaves, y la prisa por ganarle a la oscuridad desapareció. Los vecinos llamaban a la puerta con respeto en lugar de lástima, preguntando si Ethan tenía luz disponible, y aunque algunas noches eran agotadoras, Ethan se sentía más fuerte porque su esfuerzo ahora le devolvía algo a cambio. Una tarde de tormenta dañó una de las lámparas, y el viejo miedo regresó como una sombra conocida. Pero esta vez Ethan no se quedó paralizado ni se escondió. Usó el dinero ganado para repararla, estableció normas sencillas, aprendió de la pérdida y siguió adelante. Meses después, compró un pequeño panel solar, modesto e imperfecto, pero suficiente para mantener sus herramientas con vida. Y cuando la luz del sol lo tocó por primera vez, Ethan sintió una paz que no había conocido en años. Esa noche, cuando la luz volvió a fallar, su casa se mantuvo iluminada, estable y cálida. Leo le preguntó si esto significaba que por fin estaban a salvo, y Ethan le respondió con dulzura que la seguridad ya no consistía en esconderse, consistía en construir algo que pudiera mantenerse en pie al día siguiente. Aplanó el viejo sobre y lo guardó dentro de la libreta como un recordatorio de quién había sido y no de quién quería seguir siendo. Cuando la gente le elogiaba por ahorrar, Ethan sonreía en silencio y decía que había aprendido que ahorrar por sí solo no puede proteger una vida, pero que usar lo que tienes con cuidado, valentía y propósito puede convertir poco a poco el miedo en luz. Y en ese pueblo de apagones y noches largas, comprendió que el dinero no está hecho para esconderlo de la vida, sino para guiarlo cuidadosamente a través de ella. Porque la vida no espera por planes perfectos ni por sobres llenos. Crece a través de pasos pequeños y valientes que damos, incluso cuando la oscuridad todavía está cerca. Piensa si alguna vez has ahorrado dinero con tanto cuidado que empezaste a saltarte comidas, a evitar pequeños placeres, a dejar pasar la vida misma, y aún así sentías que un solo mal día podría arrebatártelo todo. Hay un dicho que advierte que nunca debes ahorrar dinero. No significa que lo malgastes o que vivas sin pensar. Significa que el dinero debe ayudarte a vivir, no provocarte miedo de tocarlo. Ahorrar es importante, pero el dinero debe tener un propósito. En un pequeño pueblo donde la luz se iba una y otra vez, vivía un hombre llamado Ethan. Trabajaba de noche como guardia de seguridad en un almacén lejos de las calles concurridas. Ethan era un hombre sencillo y tranquilo. Hacía su trabajo con honestidad y nunca causaba problemas. Cuando volvía a casa por la mañana, su cuerpo estaba cansado y le pesaban los ojos. Por la noche, en lugar de dormir, a menudo se quedaba despierto pensando en las facturas, los apagones y el futuro. La vida no era fácil en aquel pueblo. Cuando se iba la luz, la comida se estropeaba rápido, los teléfonos se apagaban, las velas costaban dinero, y hasta las cosas más sencillas se volvían difíciles. Una tarde la luz se fue mientras Ethan cenaba con su esposa Mia y su hijo pequeño, Leo. Leo estaba enseñando sus deberes del colegio, pero de repente la habitación se quedó a oscuras. Mia encendió una pequeña vela y suspiró suavemente. No estaba enfadada, solo cansada. Leo miró la débil luz y preguntó ¿cómo iba a poder estudiar de esa manera? Ese momento se quedó grabado en el corazón de Ethan.
Aquella noche, decidió ahorrar dinero para comprar un generador. La gente del pueblo decía que un generador era sinónimo de seguridad, que una vez que tenías uno, la vida se volvía más fácil. Ethan creía firmemente en esto. Cogió un sobre viejo, escribió la palabra generador en él y lo escondió en un cajón debajo de su ropa. Cada semana, guardaba dinero dentro, con mucho cuidado, para ahorrar más. Dejó de comprar esas pequeñas cosas que le daban bienestar. Dejó de tomar té caliente, dejó de comprar fruta, y no se compró zapatos nuevos ni siquiera cuando los viejos estaban rotos. Cada vez que sentía dolor, se decía a sí mismo que era por su futuro. Al principio, el sobre le hacía sentir bien. Lo sentía pesado y lleno, y Ethan creía que cada vez estaba más seguro, pero la vida no se detuvo. Una noche, Leo se puso muy enfermo con fiebre alta. Lo llevaron corriendo al ambulatorio, pero el médico les pidió el dinero por adelantado. Ethan abrió el cajón con las manos temblorosas y sacó el dinero del sobre. En cuestión de minutos, los ahorros se quedaron en nada. Leo mejoró, pero Ethan sintió miedo en lugar de alivio. Poco después, el alquiler de la casa subió un poco, lo justo para hacer daño. Luego, en el trabajo le dijeron a Ethan que sus zapatos no eran seguros y que debía comprar unos nuevos. El sobre volvió a quedarse vacío. Ethan trabajó más horas, durmió menos y se volvió más callado y más cansado. Empezó a olvidar cosas, a hablar menos en casa y a sentir una rabia interior sin saber muy bien por qué. Escuchaba a la gente decir que ahorrar dinero te da seguridad, pero su propia vida le demostraba algo distinto. Cuanto más ahorraba, más miedo sentía de perderlo. Una noche oscura, cuando todo el pueblo se quedó sin luz, Ethan salió a la calle y vio un resplandor brillante en la casa de una vecina al otro lado de la calle. Era la señora Carter, una anciana que vendía aperitivos cerca del colegio. Su casa estaba tranquila y luminosa, mientras el resto de la calle seguía a oscuras. Ethan se acercó y le preguntó cómo era posible que todavía tuviera luz. Ella sonrió y le enseñó una lámpara recargable. Le explicó que la cargaba cuando había luz y se la alquilaba a otros cuando ocurrían apagones. Eso le ayudaba a ganar dinero y a sentirse segura. Al escuchar esto, algo cambió dentro de la mente de Ethan. Por primera vez, comprendió que el dinero escondido en un cajón se quedaba mudo, pero el dinero usado con inteligencia podía hablar y regresar. Volvió a casa pensando profundamente, sosteniendo el sobre vacío entre sus manos, sintiendo que quizás el problema no era lo poco que ganaba, sino cómo usaba lo que tenía. Ethan se sentó a la pequeña mesa de la cocina a altas horas de la noche. Mientras el resto de la casa dormía, la vela se consumía lentamente y temblaba con cada suave suspiro de aire. Y por primera vez en años, no volvió a empujar el fino sobre dentro del cajón como si fuera algo peligroso de tocar. Lo abrió despacio, volvió a contar los billetes que quedaban y no sintió ningún consuelo en los números, solo un peso opresivo en el pecho porque sabía lo rápido que esos billetes podían desaparecer y lo fácil que el miedo le había enseñado a esconderse en lugar de vivir. Cuando Mia se despertó y le preguntó en voz baja si seguía ahorrando para el generador, Ethan negó con la cabeza, no con seguridad sino con total honestidad, y dijo algo que nunca antes se había permitido pensar con claridad. Ya no quería ahorrar solamente para sentirse seguro. Quería construir algo que realmente les ayudara a vivir el día a día. Mia lo miró con preocupación, porque el agobio se había convertido en un invitado permanente en su hogar, pero ella escuchó sin interrumpir, y solo ese acto de escuchar ya se sintió como un alivio. A la mañana siguiente, con manos dudosas y el corazón acelerado, Ethan usó parte del dinero escondido para comprar 2 lámparas recargables y un pequeño cargador de teléfonos.